Bueno, ahora vamos a dar un panorama general a una sección de los libros de la Biblia que es bellísima, que creo que quienes nos hemos acercado a esta sección nos ha bendecido muchísimo, que tiene que ver con los libros poéticos y sapienciales. Pero al igual que los otros libros, ¿no? Tanto del Pentateuco como los históricos, hay libros que para nosotros son mucho más atractivos, diríamos, que otros. Y esto también pone como que un poco en desventaja el poder mirar en su conjunto a este tipo de literatura. La literatura de los libros sapienciales y poéticos se aleja profundamente de las narraciones históricas que tenemos en el, en el en el Antiguo Testamento, y que la diferencia que existe entre esos libros históricos que a veces se nos hacen muy tediosos, aburridos, por fechas, por nombre, por sucesos, etcétera, ahora la tercera sección como que nos atrapa más porque la diferencia que encontramos entre los libros poéticos sapienciales y los libros históricos, el Pentateuco e incluso los proféticos, es que estos libros, ¿no? Tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestras vivencias, porque esta literatura va a narrar o va a expresar o va a compartir las distintas emociones, sentimientos y vivencias que en el cotidiano tenemos. O sea, son libros que tienen que ver más con la cotidianidad de nosotros, de la vida, y por eso podemos identificarnos con mayor claridad. Vamos a dar solo un pantallazo de lo que es esta literatura, y entonces nos encontramos con los libros o la sección que se le conoce como poéticos y sapienciales. Cuando hablamos de poéticos y sapienciales, estamos hablando básicamente de los libros de Job, de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ¿no? Que son libros que tienen que ver, e incluso podríamos en esta sección catalogar al libro de Lamentaciones, porque Lamentaciones son poemas que se escriben en relación a la destrucción de Jerusalén. Los sapienciales que tienen que ver con Job, con Eclesiastés, ¿no? Son libros que narran una forma de ver la vida muy distinta. Los salmos, los proverbios van a reflejar una forma de ver la vida más optimista, ¿no? Más alegre. E incluso en la vivencia diaria van a establecer esta categorización que tiene que ver con si vos haces lo bueno, el Señor te va a recompensar, porque el Señor está con los justos y con los impíos, Él detesta, desecha. Entonces, en esta reflexión de experiencias, ¿no? Los escritores sagrados van a reflejar la relación que tiene el hombre con Dios, Dios con el hombre, a través de un punto de vista más optimista, más retributivo incluso, ¿no? Como que va a establecer esa diferenciación entre que Dios siempre va a premiar al bueno y al que hace lo justo, lo correcto, y al que no le va a ir mal, ¿no? Al impío, al perverso le va a ir mal. Esta clase de literatura, ¿no? Se contrapone, hay una contrapropuesta en los libros de sabiduría, los libros sapienciales, porque Job y Eclesiastés van a reflejar una dinámica totalmente diferente, se van a oponer al optimismo de los sabios, de los poetas, ¿no? Y de los sabios de Israel, y van a contrarrestar esta postura y lo van a confrontar. En el caso de Job,
con una rebeldía muy interesante, ¿no? En donde no acepta con tanta firmeza eso, porque resulta que él, siendo justo y pío y apartado y temeroso del mal, justo, pío, eh, temeroso y apartado del mal, es así, dije al revés, le va mal. Entonces, como que la propuesta que hacen los libros de Proverbios principalmente, pues como que no checa, ¿no? Y en el caso de Eclesiastés, nos vamos a enfrentar a una postura de la vida a veces como que de hastío, como que de fastidio, como que no tiene mucho optimismo, como los libros de canto, en el caso de Cantares o en el caso de los Salmos. Este dato que vamos a ver en pantalla nos va a dar mucha luz para poder acercarnos a esta literatura espiritual. La sabiduría a lo que estos escritos hacen referencia es de carácter eminentemente práctico. Es decir, las sentencias que vamos a encontrar en el caso de Proverbios tienen que ver con la vivencia, tienen que ver con la experiencia que desarrollan las personas, ¿no? Y a partir de ahí van a componer estos proverbios. Estos libros, no consiste tanto en una apelación teórica, no es una reflexión teológica, no es una profundidad como lo hemos visto del Pentateuco, de algunos libros proféticos, sino más bien es una exhortación a saber vivir. Es como un manual de decir, bueno, miren, el ser humano pasa por distintas circunstancias, distintas etapas, distintos momentos, se enfrenta a distintas situaciones, y entonces, bueno, nosotros creemos que debe enfrentarse de esta manera, y lo escribieron, ¿no? En cada una de las múltiples circunstancias de la vida, que sepa desempeñarse de manera correcta en el papel que corresponde representar en el seno de la comunidad humana a la que pertenece. Es decir, es tipo un manual de experiencias que los sabios de Jerusalén han desarrollado con el paso del tiempo. Ojo con esto. No significa que quien escribió el libro de Proverbios se sentó una tarde, ¿no? Hizo un mate, se sentó una tarde y y entonces escribió todos los proverbios, ¿no? Tanto los salmos, los proverbios, tuvieron muchos años de redacción, ¿no? Muchos años, y muchos autores intervinieron en eso. Por eso, cuando nos acercamos a este tipo de literatura, debemos saber que el sabio, según la perspectiva bíblica, posee la habilidad, la agudeza, las cualidades precisas para afrontar con éxito las contingencias de la vida, de la existencia, cualquiera que éstas puedan aparecer. Por eso, la sabiduría es esencialmente un don divino que se desarrolla en esencia por la experiencia, es decir, lo viven, y después por la reflexión. No es difícil entenderlo, ¿no? Porque evidentemente a partir de las experiencias que van teniendo los sabios, es a partir de esas experiencias en el día a día, en el cotidiano, que hacen la reflexión, y entonces arman todo un concepto que permite que las generaciones futuras, cuando lo escuchen, puedan decir como el dicho que conocemos actualmente: nadie experimenta en cabeza ajena. A veces hay que vivirlo, ¿no? Tiene que ver un poco con esto. Por eso, el sabio observa la realidad, la realidad. Ustedes vean el libro de Proverbios, ustedes encontrarán muchos momentos donde hay muchos lugares donde el sabio va a observar. Por ejemplo, ahora se me ocurre porque es muy común. Fíjense lo que aparece en el libro de Proverbios en el capítulo 7, hablando del sabio y hablando de cómo el sabio va a observar la realidad, va a juzgar lo que ve y finalmente va a comunicar a sus discípulos lo que él mismo aprendió primero de su persona,
en relación con lo que está sucediendo. Un ejemplo muy interesante es el que aparece en el capítulo 7 del libro de Proverbios, que dice, versículo 6, está hablando, según el título que da Reina Valera, las artimañas de la ramera, dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Bien, leer este pasaje del sabio, leer este pasaje del libro de Proverbios, ¿no? Ya nos está refiriendo la escena, o sea, tenemos todo el escenario montado. Hay un hombre que está parado en la ventana de su casa a la tarde-noche, ¿no? Y entonces mira cómo entre todos los que pasan por la calle, a un chico, a un joven, él lo califica como falto de entendimiento, o sea, como alguien que no tiene criterio, inmaduro, como alguien que sabe que va a cometer una tontería, o sea, se está acercando como después lo verá. Déjenme encontrar. Dice, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Es decir, el sabio, según el versículo 26, el sabio sabe que quienes van a la casa de ella, de una mujer que le sale al encuentro con atavío de ramera, de prostituta, la califica como astuta de corazón, es decir, está haciendo toda una interpretación de una escena que nosotros, si viviéramos en ese lugar y supiéramos que frente a nuestra casa hay un burdel, hay una casa de prostitutas o de citas, y viéramos pasar a un chico y lo viéramos jovencito y diríamos, pero mira este muchacho, che, tendría que estar estudiando, tendría que estar en su casa, mira dónde viene a dar, qué va a hacer, se va a meter en un problemón, puede contraer sida, puede, en fin, un montón de cosas. Eso es lo que está haciendo el sabio, está relatando una experiencia, ¿no? Que después le va a dar una interpretación, le va a dar una reflexión. Y eso es lo que va a aparecer acá. Por eso debemos saber que el sabio, según la perspectiva bíblica, va a poseer la habilidad, la agudeza y la destreza para poder ver la realidad que lo está rodeando. Es alguien que no pierde de vista lo que está pasando en su derredor y a partir de allí reflexiona y a partir de ahí da consejo y a partir de ahí da sentencia y a partir de ahí dice, bueno, no hagas esto porque si lo haces te vas a ir como alguien que después no tendría forma de escaparse del asunto. Eh, para transmitir este tipo de enseñanza, que insisto, no lo olviden, por favor, está basado en la experiencia del sabio, estos recurren a ciertos géneros literarios para poder transmitir este tipo de enseñanzas y lo hacen a través del proverbio o del refrán, muy conocidos hoy sabemos incluso también que muchos refranes que seguramente si estuviéramos en el tiempo bíblico entrarían dentro de esto, ¿no? Y que algún día alguien lo leería como palabra de Dios, tiene que ver básicamente, insisto, con la experiencia que está teniendo el sabio. Lo va a presentar entre otras formas, otras modalidades, no solamente son estas, pero en términos generales encontramos abundantemente en este libro, en este tipo de literatura, la amonestación y la sentencia. La amonestación va a reconocer enseguida, se reconoce enseguida por la frecuencia del uso del modo verbal imperativo, que va a ser empleado para aconsejar y exhortar a los discípulos acerca del camino que deben de seguir.
Un ejemplo solo para mencionar, que es el Proverbios 19:18, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Nosotros vemos aquí el tema de una amonestación, es decir, no hagas esto porque si lo haces te va a pasar esto o aquello. No lo hagas, está diciéndolo, no lo lleves a cabo. Y en la sentencia, ¿no? Esa es la amonestación. La sentencia consiste en una breve descripción objetiva de una realidad comprobable. Es decir, que no tiene que ver con un decir, bueno, si haces esto te va a pasar aquello, sino más bien es un hecho sobre el cual no se pronuncia ninguna clase de juicio moral. Simplemente está relatando o está retratando una realidad y le está comparando, ¿no? Le está comparando. Es una comprobación de algo que está sucediendo, pero que no le da ninguna, a diferencia de la amonestación, no le da ningún sentido de orden moral. El proverbio 10, que está en el capítulo 10, versículo 12, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Una sentencia, está describiendo una realidad que estás pasando, que seguramente el sabio lo vivió, o sea, el sabio sabe lo que es sentir rencilla, ¿no? El sabio sabe lo que es sentir odio en el corazón, porque lo está viviendo, porque forma parte de su experiencia. Eso es lo bueno de esto, este es lo maravilloso de esta literatura sagrada, ¿no? El sabio lo está viviendo, el sabio sabe que el odio siempre va a despertar esa envidia, ¿sí? Porque él seguramente lo sintió, porque él seguramente dijo, a ver, para un poco, ¿por qué estoy sintiendo este odio? ¿Por qué me estoy enojando con todos? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y bueno, él tuvo que cambiar de actitud, tuvo que cambiarse el chip. Y entonces empezó a amar, aprendió a amar. Y cuando aprende a amar, ¿no? Él sabe que puede perdonar cualquier cosa, que puede perdonarse a sí mismo, que puede perdonar las circunstancias que vivió. Este solo proverbio, ¿no? Que está escrito en una sentencia, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas, tiene que ver básicamente con ese tipo de experiencia que tiene el sabio. Hay uno que me gusta mucho, es el proverbio que está en el capítulo 17, versículo 12. Dice, me imagino que el sabio aprendió muy bien la lección y sabe lo que está diciendo. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo con su necedad. Que con un necio con su necedad, ¿no? Yo cuando me encuentro con un necio, ¿viste? Cuando alguien ya está neceando, cuando se monta en su plan y no hay forma, dice, sí, pero no, yo pienso así. Ahora entiendo al sabio, ¿no? Entiendo que es mejor encontrarse a una osa que se le han perdido sus cachorros. Ustedes saben que una osa, ¿no? Cuando se le pierde o alguien quiere quitarle a un cachorro, se vuelve terrible, es lo más peligroso que existe en el mundo y que nadie quisiese encontrarse con una osa enojada porque le roban a sus osesnos. El sabio dice, miren, prefiero 1000 veces encontrarme esa osa y lidiar con ella y tratar con ella que con un necio que nunca se le va a quitar lo necio, que siempre va a estar montado en su concepto, en su necedad. Y entonces el sabio dice, no tengo por qué encontrarme con ellos. En fin, hay un sinfín de sabiduría que encontramos en el libro de Proverbios, en la característica de sentencia, que tiene que ver más con una realidad que se comprueba, una realidad objetiva, que seguramente el sabio vivió, que seguramente encontró en su vida a una persona necia, hasta más no decir. Dice, ¿con qué comparo este necio? Y seguramente vio alguna vez
no sé si vio Discovery Channel. Bueno, sé que no había Discovery Channel en ese tiempo, pero seguramente vio, escuchó algún relato de cómo una osa se ponía complicada cuando le roban sus osas. Y dijo, ah, ya, ahora sí. Sé cómo compararlo. Sé la gravedad que tiene encontrarse con un fatuo, con un necio. Y escribe el proverbio. Y ahora, nosotros que lo leemos, ¿no? Lo podemos dar fe de que efectivamente así es. Así es. Bien, junto a estas fórmulas de los libros poéticos y sapienciales, la Biblia recoge otros modelos de enseñanza que utilizan los sabios para transmitirla, ¿no? Su experiencia. La experiencia es fundamental. Bueno, tenemos desde poemas sapienciales, principalmente los que encontramos en los primeros capítulos del libro de Proverbios. Tenemos diálogos que existen entre Job, los amigos, Job y Dios y Job, etcétera. Es un diálogo. Es la digresión que es característica del Eclesiastés. Es un discurso donde hay varios sentimientos encontrados. Las alegorías, ¿no? Que encontramos en los proverbios, las comparaciones. Hay oraciones, principalmente en el libro de los Salmos, los orantes que se les conoce, por eso ustedes escucharán mucho que cuando nos referimos a los Salmos, citamos siempre o referimos siendo, bueno, el orante quiso decir esto. Cuando hablamos del orante es aquel que está teniendo esta característica de orar. Y tenemos los cánticos de alabanza, que son muy característicos de los Salmos, sobre todo porque son parte de la liturgia que se va a llevar a cabo en el pueblo de Israel. Bueno, la literatura, tenemos nosotros, por ejemplo, literatura poética cananea, ¿no? Recuerden que la literatura, esto es muy importante que sepan, hermanos, la literatura que aparece en el texto bíblico no es una literatura, diríamos, original. Es decir, que no es privativa de Israel. Ya cuando se empieza a desarrollar la sabiduría, cuando los sabios de Israel existen, ¿no? Ya hay un influjo de las distintas culturas. Recordemos, si nos situamos con Salomón, bueno, Salomón al ser expansionista y al establecer relaciones diplomáticas con otros países, evidentemente no solo hubo un intercambio de mercadería, sino también de cultura, también de textos, también de sabios, ¿no? Entonces, eso hizo que la influencia que tuviese Israel sobre esta literatura lo hizo que no fuera alguien privativo de ellos. Miren, por ejemplo, hay una comparación que se hace entre el Salmo 104 y el himno a Atón, ¿no? Que es una obra egipcia. Y vean lo que dice este himno a Atón, ¿no? Dice de Akenatón: los barcos se dirigen hacia el norte y también hacia el sur, porque todos los caminos se abren con tu manifestación. Por lo tanto, los peces del río huyen de delante de tu cara, tus rayos están en el centro del grande, la verdad que no alcanzo a ver qué dice ahí, pero dice verde. En fin. Mar. El mar, gracias, hermano, gracias. Es que ya mi pantalla ya tiene rayas negras. Ya está complicada la pantalla de mi lab. Entonces, esas rayas negras a veces no me deja ver todo lo que está escrito. Pero ahora, si comparamos este himno pagano al dios egipcio y lo comparamos con el Salmo 104, versículo 25-26, tal vez encontremos muchas coincidencias. Dice: mira el gran mar, vasto en todo sentido, allí bullen en número incontable pequeños y grandes animales. Por allí circulan los navíos y Leviatán que hiciste para entretenerte. Bien, estas coincidencias, ¿no? Podrían sonar escandalosas para nosotros, decir, bueno, no, eso no puede existir, porque el texto bíblico no debe copiarle a una literatura pagana o a una literatura
idolátrica, ¿no? Bueno, nos vamos a asombrar de que hay varios textos que aparecen en el texto sagrado, que nosotros decimos que es palabra de Dios, pero ya entendimos que no todo es palabra de Dios. Hay muchos textos que tienen que ver con paganos, o sea, con literatura pagana. Eh, eh, por ejemplo, el proverbio 31 o el proverbio 30, el capítulo 30, son de origen pagano, o sea, se refieren a un rey pagano, ¿no? No está dentro de la sabiduría de Israel. No podríamos nosotros escandalizarnos y decir, no, eso no puede ser. Entonces, el texto bíblico le copió al texto pagano y entonces nosotros estamos mal o la Biblia está equivocada. No. El texto bíblico está, el sabio de Israel está narrando, está teniendo una parte, está reflexionando sobre un suceso que tal vez era conocido en ese tiempo, ¿no? Y lo que hace el sabio, a diferencia de los sabios paganos, es que el sabio de Israel va a atribuir todo esto a la obra de Dios. Es decir, los paganos lo atribuirán a sus dioses y nosotros, el pueblo de Israel, los sabios de Israel, lo van a atribuir al Señor, ¿no? Van a entender que todo eso que los paganos comprendían y que lo atribuían a sus divinidades, nosotros, o el pueblo de Israel, el texto bíblico, lo va a interpretar a su conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hará la diferencia. No es que la Biblia esté equivocada, sino simplemente que así como vimos en la clase pasada, de que Dios también había sacado a otros pueblos de otras cautividades, esos pueblos nunca interpretaron que Dios fue quien lo hizo, aunque Dios lo hizo, pero no lo interpretaron como tal. Solo Israel interpretó que quien lo sacó de la esclavitud fue el Señor, ¿no? Ahora nosotros vemos en el texto de sabiduría que aunque pudiese haber coincidencias con literatura, que en ese tiempo era muy común, hermano. Nosotros hoy leemos literatura de otras personas, de otras culturas, de otras formas, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra reflexión teológica y bíblica? Que nosotros lo atribuimos a Dios, o sea, creemos que Dios es el único y último que existe en todo cuanto hay, ¿no? Esto pasó lo mismo en la experiencia de los sabios. Bueno, entonces, en la literatura poética cananea hay una estructura que tiene que ver con una introducción, subtítulos, anotaciones musicales, y se concluye que la poesía hebrea va a heredar estos elementos cananeos en su estructura literaria. Y no está mal eso. O sea, lo que va a hacer el sabio de Israel es que va a adaptar lo que ya existía en el mundo conocido y lo va a adaptar a su pensamiento, a su reflexión. Por eso percibimos en los textos hebreos muchos elogios a las tradiciones poéticas del Antiguo Oriente, ¿no? A los egipcios, a los edomitas y a los árabes y a los babilonios. O sea, hay un reconocimiento a la sabiduría que está teniendo ahí, solamente que hay una gran diferencia, que toda esta sabiduría lo tenemos atribuida a los distintos dioses de ellos. En nosotros, en el texto bíblico, vamos a encontrar lo que le pertenece a Dios. Por eso tenemos en la literatura sapiencial del Antiguo Oriente un gran interés en el significado de la vida, como lo veremos en el libro de Job, en Eclesiastés, el misterio de la vida y de la muerte. Job será especialista en eso, ¿no? Eclesiastés también. El significado de la vida tendrá mucho que ver el libro del Cantar de los Cantares. La realidad del sufrimiento, dolor, injusticia, maldad estará implícita en los distintos salmos que aparecen en los distintos pasajes de Job, del libro de Lamentaciones incluso, ¿no? Entonces, habrá un gran interés por estas temáticas. ¿Cómo abordarlas desde la experiencia? ¿Cómo abordarlas desde la reflexión? Desde que nadie experimente en cabeza ajena. Y bueno, eso lo debemos y ahora lo atribuimos al texto bíblico que aparece aquí. Entonces, libros poéticos dijimos, está el libro de Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, ¿no?
libros sapienciales tenemos Job, Proverbios, Eclesiastés, y pensando en los libros de la Biblia del texto griego, tendríamos dentro de esta denominación a los dos apócrifos, que sería Sabiduría y Eclesiástico. Los canónicos que nosotros consideramos vendría a ser Job, Proverbios y Eclesiastés en toda la sabiduría que se tiene. ¿Okay? Muy bien, entonces hasta acá dejamos, hermanos, el libro de los poemas, de los sapienciales, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una delicia, es una belleza. Fíjense cómo inicia el libro del Cantar de los Cantares. Si él me besara con los besos de su boca, ¿no? Si él me besara con los besos de su boca. Ya desde ahí hay una experiencia, ¿no? Una experiencia de amor, de entrega, muy, muy interesante. Oh doncellas de Jerusalén, díganme dónde está mi amado, y si lo encuentran, dígale por favor que estoy enferma de amor. Ya se parece mucho a mi esposa cuando me escribe cartas y demás, pregunta mucho por mí. Bien, son libros muy, muy, muy interesantes. Ya abordaremos a Job desde otra perspectiva, le haremos una entrevista a Job, vamos a hacer una entrevista muy interesante al libro de Job. Ya entraremos al libro del Cantar de los Cantares para ver su significado de amor erótico, ¿no? Del amor erótico entre un hombre y una mujer. Veremos algunos conceptos más interesantes del libro Proverbios, sobre todo esto, porque aparecen dos capítulos que tienen que ver con reyes paganos, o sea, que tiene que ver con personajes que no entran dentro de nuestro concepto de decir, son de la iglesia de Dios séptimo día, sino son de otra denominación. ¿Por qué están ahí? Ya entraremos en el tema de los salmos, ¿no? Cómo están distribuidos, cómo están escritos. Los salmos tiene que ver mucho con un reflejo del Pentateuco, porque son 5 grandes libros de los salmos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco eso. Vamos a ver un poco el Eclesiastés, que a mí me fascina. Soy un fanático en el buen sentido del libro del Eclesiastés, cómo él mira la vida, cómo él planta profundamente el hastío de la vida, ¿no? Y cómo termina la historia del libro del Eclesiastés. En fin, son libros para reflexionar a partir de nuestras vivencias, a partir de nuestras experiencias, y que nos hacen decir, y sí es así, y sí, a veces me he sentido hastiado de la vida, me he sentido sin sentido de la vida. Sí, a veces me encantaría, un día hablamos con Bere, éramos novios y leímos el libro del Cantar de los Cantares a la luz de nuestro amor y de lo que sentíamos, y fue rico, fue una experiencia maravillosa leerlo a partir de la experiencia del amor entre un hombre y una mujer. En fin, son libros, experiencia, literatura que tiene que ver con nuestro diario vivir. Y por eso lo hacen grandioso y lo hacen especial, y por algo están dentro del canon bíblico, y por algo reflejan la parte humana que tenemos nosotros, y que Dios no, parece ser que no le desagrada mucho, nuestra parte humana. Tan es así que lo permitió que estuviera dentro de su revelación. Y bueno, es muy, muy interesante este tipo de literatura. ¿Okay? Bueno, hermanos, hasta aquí dejamos este panorama del libro de los libros poéticos y sapienciales. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar la clase? Sí, hermano. Qué pena, es que si me quedo con eso no puedo dormir. El hermano iba a hacer una referencia de Proverbios 30-31 y ahí se le fue el internet, hermano. Ah, perdón. Bueno, cuando hablaba del proverbio 30-31, son proverbios que tienen que ver con una literatura pagana, diríamos, ¿no? Que tiene que ver con una experiencia de un rey que no pertenece al pueblo de Israel. Entonces, lo valioso que vamos a encontrar en el libro de Proverbios es por qué en un texto sagrado, en un texto que nosotros le llamamos palabra de Dios, aparece un pasaje, una colección de dichos, ¿no? O de sabiduría,
que no reflejan a los sabios de Israel, sino que reflejan a alguien distinto. Es como si alguien que es muy de la iglesia de Dios séptimo día, un día llega a la iglesia y está predicando, no sé, un sacerdote en el templo, más o menos, o sea, un católico está en el templo predicando. ¿Y qué está haciendo esta persona acá? O un testigo de Jehová, o qué sé yo, algo así. Y por eso es lo que hace grandioso y muy interesante el estudio de los proverbios a la luz de la sabiduría que predominaba en el Antiguo Oriente. El libro de Proverbios refleja mucho la sabiduría del Antiguo Oriente, pero que la verdad que no está muy lejos de nuestra experiencia hoy como occidentales. Hay cosas que no, como el ejemplo del proverbio que les puse en una clase. Malo, malo, dice el comprador, y cuando se aleja, elogia la compra que ha hecho, ¿no? Ese es un proverbio que aparece. Bueno, no sé, hoy vos vas a cualquier cadena de supermercado y no regateas el precio, o sea, vos vas a Walmart o vas no sé, a cualquiera de estas cadenas, agarras el producto, ves cuánto cuesta, y llegas a la caja y pagas, no regateas el precio. Pero si vas a una feria, por ejemplo, ¿no? Y compras algo, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Y qué precio tiene? Y 100 pesos, pero es muy caro. Bueno, le doy 80 pesos. No, deme 90. No, te doy 85. Bueno, está bien, 85. Y ya cuando uno se da vuelta y dice, oh, yo allá lo vi en 200 pesos y mira, aquí yo lo compré con 85 pesos. Es una experiencia que aparece reflejado en el libro de Proverbios. ¿Tiene eso algo de teológico? ¿Tendríamos que darle eso un carácter teológico y buscarle el misterio de... No, me parece que la reflexión sería que eso sucede a veces en la vida y que forma parte de nosotros. Esa era la referencia del proverbio 30 y 31, que ya veremos en su momento. Vamos a ver quién es Agur, quién es el rey que aparece allí. Ya vamos a ver por qué esto que les estoy diciendo. Solo estoy en el mirador, les estoy diciendo algún día vamos a ver esa parte. Acuérdenme cuando vayamos por las callecitas o por la avenida, acuérdenme, digan, oiga, pastor, ¿y por qué? Ah, bueno, ya vamos a platicar un poco de eso. ¿Alguien más, hermanos? Sí, una pregunta, pastor. Sí. ¿Qué quiere decir sapienciales? Sapienciales viene de sabiduría. Es una derivación de sabiduría. Es otra forma de decir, podríamos decir libros sapienciales o libros de sabiduría, que es una derivación de la palabra. Significan lo mismo, solo que se dice de distinta forma. Joaquín. Sí, hola. Escuché en varias ocasiones por el tema de los covers que se suelen hacer música cristiana a partir de músicas, ¿cómo se dice? Vulgares o músicas mundanas, así. Y muchos por ahí escuché decir que son por ahí músicas que no tenían nada que ver porque no había que mezclar lo que es del mundo con las cosas de Dios y que no sé, pero sin embargo esos covers tienen un mensaje muy lindo que puede llegar a la vida de algunas personas. Entonces, como usted decía que muchos de los proverbios eran tomados de los paganos, pero luego se las atribuían a Dios, o sea, de entre todos no estaría mal, ¿no? No sé si me explico. Bueno, si vos hablas de los ritmos de música, ¿no? Y tal vez hoy sé que hay rap cristiano, rock cristiano, hay, no sé si perreo cristiano, creería que ya sería como que el extremo, pero bueno, si hay rap cristiano y si hay salsa cristiana, jazz cristiano y demás, si a eso te referís en cuanto a los ritmos, ¿no? Más allá de que vos decís, bueno, tienen linda letra. Yo crecí cuando era joven, crecí escuchando a Petra. Ya no sé si ustedes escucharon a Petra. Petra era ¿cómo se llama? Un grupo de música de rock cristiano.
Y me daba risa porque yo, yo escuchaba a Petra, viste, rock cristiano hace algunos años, cuando yo era joven, y casi me crucificaban, o sea, la iglesia era así como diciendo, vos estás loco, porque sí, la verdad, vos escuchás a Petra y está medio pesado los tipos. Este, ¿Qué pensaría yo? Pienso que hoy nosotros hemos hecho la distinción entre lo sacro y lo profano, ¿no? Entre lo sagrado y lo eh, pecador, diríamos, ¿no? O carnal. Este, y, y pienso que yo me ciño al principio paulino. No tengo una definición como tal, Joaquín, no tengo una postura de decir está bien o está mal, porque si yo digo el rap cristiano está mal, podría decirlo porque a mí el rap no me gusta, me molesta, ¿viste? No, por mi gusto, no. Pero si tú me dices jazz cristiano, y te voy a decir sí, sí, porque me encanta el jazz, me encanta el sax, me encanta. Y los himnos escuchados en jazz, olvídate, es una belleza. O me decís mariachi cristiano, y yo te voy a decir sí, obvio que me gusta el mariachi cristiano, y estaría lindo un buen mariachi, viste, cantando cristiano. Pero si vos me decís ahora rock, no, ya no, porque ya no es mi gusto, ya no es nada. Entonces, no tengo una postura de decir, no, está mal y solamente tendríamos que escuchar música con piano, con órgano y solamente tendríamos que escuchar música, puros himnos, música sacra. No, no tengo una postura. Yo más bien pensaría en el principio paulino que dice, examinadlo todo, desechad lo malo, retened lo bueno. este, Uno tendría que examinarlo, ¿no? O sea, tendría uno que eh, este, ver qué es lo que conviene, ¿no? Si pienso que yo estoy usando algo, por muy linda que sea la letra, por muy bíblica que sea la letra, pero si el ritmo de música no está siendo de edificación, ¿no? Lo comparo mucho con lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Pablo dijo, podré tener el don, pero si no sos de edificación, mejor callate, o sea, mejor no hables, no lo hagas. Y yo en este caso sigo el mismo principio. Pienso que si no es de edificación, este, pensaría que no debería ser para la cuestión comunitaria, colectiva. Tendría que ser más para una cuestión personal, en tu devoción, en tu relación con Dios. No sé si también mi respuesta sea a tu pregunta, querido amigo. Sí, sí, dentro de todo, sí. Igual creo que no sería tanto como si está bien o está mal, sino que si me edifica o no. Se tendría que escuchar desde ahí, ¿no? Pensaría, por eso te digo, yo seguiría ese principio, Paulino. Yo seguiría ese principio, más que ser absolutista en algo que pienso que sería más injusto porque ya estaría pasando por mi gusto más que por alguna cosa. Entonces, pensaría que si es de edificación sería bueno y si no, creo que no debería hacerse. Ese es mi entendimiento. Por ahí también escuché músicas donde... Perdón, está en mi casa acá. Escuché músicas donde tipo la letra es completamente vulgar y tipo dicen baby y después hacen un doblado. En la música cristiana le dicen, le cambia la palabra baby por Jesús, ponerle algo así y ahí la canción tipo todo normal, cristiano, así. Sí, incluso eso ha sido mucho la crítica, por ejemplo, que ha tenido Jesús Adrián Romero en sus últimas canciones, donde hay canciones que no se nombra nunca a Dios, que nosotros las cantamos como si fueran para Dios, pero que se utilizan incluso para cualquier cosa, o sea, para declarársele a una persona, el amor, etcétera. Por eso pensaría que deberíamos examinarlo todo. Creo que ese es el principio paulino que deberíamos de seguir. Bueno, hermanos, deseo que Dios los bendiga. Gracias por su atención.
nos vemos mañana.